Alabados a Jesucristo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, a este subprograma, y hemos preparado con mucha esperanza este programa para que usted se llene de la presencia de Dios. Soy el Padre Pedro Núñez y este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Como de costumbre, un programa cargado, lleno de bendiciones de la presencia de Dios, y es nuestro más profundo anhelo y deseo y nuestra más profunda oración que usted pueda cargar sus baterías, llenarse de Jesucristo a través de este programa. ¿Para qué? Para que Jesús no solamente lo siga haciendo libre, pero para que en Cristo Jesús de usted sea la victoria. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, de compartir las preguntas que ustedes nos han enviado y de hablar de el Señor Jesús, vamos a hacer una pausa en nuestro acelerado caminar diario. Descansamos en la presencia del Señor. Hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, vamos a orar. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias, Padre Santo, por el privilegio de poder proclamar el Evangelio de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo te doy gracias, Padre Santo, por el privilegio de ser portavoces de tu palabra. Yo te doy gracias, oh Dios, Rey, Señor, de todo lo que existe, visible e invisible, por habernos escogido a cada uno de nosotros para participar de esa maravillosa misión que es llevar al mundo entero la presencia transformadora de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque nos has escogido a cada uno de nosotros y nos has llamado por nombre a cada uno para que nosotros podamos no solamente acercarnos más a esa fuente de agua viva de salvación eterna que es Jesucristo, pero para que nosotros cada uno, de acuerdo a nuestras posibilidades, talentos, limitaciones, habilidades, podamos llevar a otros la presencia de Cristo Jesús, para que un día, como dice tu palabra en Filipenses capítulo 2, 10 y 11, un día, Señor, un día, aquellos que están lejos se acerquen, aquellos que viven una vida mediocre en relación a Jesús, toman la decisión de ser completa y totalmente de Jesús. Y un día, al nombre de Cristo Jesús, toda rodilla se arrodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclame que Jesús es el único y verdadero Señor, para gloria tuya, Padre Santo. Úsanos, oh Dios, como instrumento en tus manos. Bendice, Señor, la labor que se hace aquí en EWTN. Y a través de esta labor, Señor, que un día el mundo entero, con muchos soldados que somos todos nosotros, instrumentos tuyos, Señor, podamos hacer que este mundo sea de Cristo y que aquí impere, Señor, en esta tierra, presencia de Dios, presencia tuya en cada corazón y en cada palabra que salga de nuestra boca. Así sea, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana que está escuchando, que está viendo este programa. Y cólmanos, oh Dios, de un deseo cada día más grande, no solamente de ser de Jesús, pero de proclamar que Jesús vive, que en Cristo Jesús hay esperanza, hay victoria, y que Él es la razón y el propósito de nuestra vida toda, Señor. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Hermanos, uno de los libros que a mí más me fascinan de la Santa Biblia, y todos me gustan porque todos tienen unas enseñanzas maravillosas. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por el evangelista Lucas, San Lucas. Y me gusta mucho el libro de los Hechos de los Apóstoles porque es la historia de la iglesia primitiva, cómo la iglesia católica comienza a ser cada día más numerosa en miembros, cómo la iglesia católica comienza a esparcer la verdad del evangelio a todo el mundo conocido en aquel entonces, cómo la Iglesia Católica continúa la misión de Jesucristo, de sanar, de liberar, de levantar a los que están caídos, de dar esperanza a aquellos que ya no tienen esperanza, de reconciliar con Dios a aquellos que han pecado y se han apartado del Señor. Eso es precisamente lo que nos enseña el libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles. Esa iglesia primitiva, esa iglesia pequeña, esa iglesia que está comenzando, pero que va comenzando con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Esa iglesia está llena del Espíritu de Dios que ha recibido el día de Pentecostés. Y aquellos que un día estuvieron a puertas cerradas por miedo a los judíos, como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, los vemos
en el libro este maravilloso, Los Hechos de los Apóstoles, saliendo por todas partes y predicando. Y uno de los primeros que predica es Pedro, después del día de Pentecostés. Y como nos dice la palabra de Dios, fíjense, imagínense ustedes, aquel mismo día, después de la prédica de este santo varón que había sí negado a Jesús 3 veces, que se había hundido en el mar de Galilea por falta de fe, en fin, etcétera, lo que queramos decir de él, pero que llega un momento en que toma la decisión más importante, más trascendental, más básica de su vida, y es seguir a Jesucristo hasta las últimas consecuencias, seguir a Jesucristo hasta las últimas consecuencias, convertirse en un verdadero apóstol del Señor, es decir, en un verdadero misionero del Señor, en un verdadero micrófono del Señor, en un verdadero portavoz de la buena nueva de salvación, que es que tanto nos ha amado Dios, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino para que tengamos vida y salvación eterna, en ese en quien todo lo podemos, que es Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios que al predicar esa palabra, Pedro, después de Pentecostés, 3,000 personas abrazaron la fe en el Señor, de un solo, 3,000 personas. ¡Qué poder, hermanas y hermanos! ¡Qué poder de Dios en ese hombre, en ese santo varón Pedro, para que 3,000 hombres y mujeres abracen así de sopetón la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe cristiana? Hombres y mujeres que no tenían nada que ver con Dios, que no tenían nada que ver con Jesús sobre todo, abrazan la fe en el Señor y comienzan a vivir su cristianismo. ¡Qué hermoso! Si cada uno de nosotros comenzara a llenarse de la presencia de Dios, que sí podemos hacerlo, porque Dios quiere llenarnos a todos nosotros de su santa y transformadora presencia, como se llenó Pedro, como se llenaron los demás apóstoles del Señor el día de Pentecostés, para que vayamos al mundo, comenzando con nuestras propias familias, y en el nombre de Cristo Jesús llevemos su santa palabra y su presencia transformadora. Si yo fuera a resumir los Hechos de los Apóstoles en un solo pasaje de los Hechos de los Apóstoles, sería la parte en que 2 discípulos del Señor, Pedro y Juan, levantan a uno que estaba tullido, levantan a uno que estaba en el suelo paralítico, levantan a uno que está pidiendo limosna a la entrada del templo. Eso lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y nos dice la palabra de Dios que Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde y acababan de dejar ahí a un tullido de nacimiento. Y es que así somos nosotros. Ese tullido te representa a ti y me representa a mí. Hemos estado tullidos, es decir, cuando no estamos en Cristo Jesús, cuando Jesús de verdad no es el centro de nuestra vida, cuando Jesús de verdad no es el Señor de nuestra vida, estamos tullidos, hermanos. No podemos caminar en el camino de la vida, en el camino de la victoria, en el camino de la salvación, que al fin y al cabo es Cristo Jesús. He venido para que tengan vida, dice Jesús. He venido para reconciliar a la raza humana con mi Padre Dios. Ese es el propósito de Jesús. Ese es el propósito de su venida a este mundo, unirnos de nuevo con nuestro Padre Dios. El pecado nos había apartado de Dios, que al fin y al cabo es el propósito de nuestra vida. Jesús viene para convertirse en ese puente entre nosotros y Dios, para que ya no seamos nosotros, sino para que sea Dios en nosotros, para que sea Cristo Jesús quien vive en nosotros. Y la palabra de Dios aquí pues resume todo lo que los Hechos de los Apóstoles nos hablan acerca de las misiones de los apóstoles, especialmente las misiones de Pedro, las misiones de Pablo, etc. Y nos dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, que cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, este hombre, este tullido, extiende su mano y pide una limosna, Pero él está acostumbrado a las limosnas del mundo, a las limosnas que da el mundo, a lo que ofrece el mundo sin Dios, al materialismo sin Dios, a las cosas por muy buenas que sean, pero donde Dios no está, se convierte en cosas malas, porque Satanás las usa para apartarnos del camino que es Jesucristo. Y dice la Santa Biblia que cuando Pedro y Juan miran a este hombre, lo que le dicen, en vez de darle una limosna, lo que le dicen es: míranos, es decir, míranos, mira lo que tenemos nosotros, que tú necesitas, mira lo que hay en nosotros, que tú necesitas. Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros te queremos dar es al mismo Jesucristo. Él es el que va a llenar el vacío de tu corazón. Él es el que va a dar sentido a tu vida. Él es el que te va a levantar de tu parálisis y te va a dar la posibilidad de un nuevo comienzo. Bendito sea Dios. Esta es la misión de los apóstoles de Jesús
que se encuentran escritos para nuestro bien en este libro maravilloso que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y me imagino que aquel hombre tiene que haberse quedado perplejo. ¿Qué están hablando esta gente? ¿Qué está diciendo esta gente? Igual que cuando a alguien se le habla de Jesús, la primera reacción de muchas personas es simplemente como que el de rechazo, ¿verdad? No, yo no quiero escuchar eso. Pero a medida que escuchan, el corazón del ser humano comienza a cambiar, las actitudes del ser humano comienzan a cambiar y no solamente recibe, porque San Pablo dice que es a través de la prédica que entra la fe en el corazón del ser humano, pero el ser humano comienza a experimentar libertad. Las cadenas comienzan a caerse al suelo y el ser humano comienza a ser verdaderamente libre según la voluntad de Dios. No libre para hacer cosas malas, pero libre para caminar en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es Jesucristo. Y dice este pasaje, Pedro le dijo, oro ni plata tengo. ¡Ay, qué hermoso! Oro ni plata tengo. Las cosas materiales sí son necesarias y sí pueden ser usables hasta cierto punto, pero yo quiero darte algo más grande. Yo quiero darte algo que realmente te va a durar, si así tú lo quieres, para toda la eternidad. El regalo más maravilloso que es a Jesucristo. Oro ni plata tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Levántate y camina. Esta va a ser la misión de los discípulos de Jesús desde Pentecostés hasta que mueran la mayoría de ellos martirizados. Muerte por amor a Jesús y a su evangelio. Esta va a ser la misión de ellos. De ir al mundo, a ese mundo que está paralizado por el pecado, a ese mundo que está en miseria, que está caído, que está en el suelo, que está sin esperanza, y decirle, hay esperanza para ustedes. Hay posibilidad de vida nueva para ustedes. No tienes que seguir en el suelo. No tienes que seguir vencido. No tienes que seguir derrotado. No tienes que seguir viviendo la miseria que has vivido hasta este momento. En Cristo Jesús puedes comenzar desde ya una vida nueva. Levántate, le dice al paralítico, levántate y camina. No por tus propios medios, pero por Cristo que has aceptado en ti, que está en ti, y quien en ti puede hacer la diferencia, y la diferencia para siempre en tu vida, si así tú lo quieres. ¿Y qué es el resultado de esto? Nos dice la palabra de Dios, que el paralítico comienza a levantarse, hermano. Aquel que estaba tullido comienza a experimentar movimiento en sus músculos, en sus huesos, en su cuerpo. ¿Por qué? Porque el Dios de la victoria está con él. El Dios de la vida que ha sido proclamado a él está con él y él tiene en estos momentos la posibilidad de un nuevo comienzo. Eso es precisamente lo que los apóstoles van a hacer hasta el último suspiro de sus vidas. Proclamar que Jesús sí puede hacer la diferencia en la vida de todos los seres humanos. Que Jesús es el enviado del Padre para levantarnos de nuestras caídas, para quitar la basura que tenemos por dentro y para darnos la posibilidad de esa vida nueva, de esa vida gloriosa, de esa vida victoriosa que solamente en Cristo Jesús podemos obtener. Nos dice la palabra de Dios que como resultado aquel hombre no solamente se levanta y empieza a caminar, pero comienza a dar saltos, saltos de alegría, saltos de gozo. Aquella persona que no tenía esperanza recobra esperanza. Aquella persona que estaba en el suelo se levanta. Aquella persona que estaba en miseria experimenta la dignidad de los hijos de Dios. Aquella persona que pedía limosnas al mundo, ahora tiene el tesoro más grande dentro de su ser. Tiene la perla de gran precio. Tiene el tesoro que quien lo tiene todo y nada le falta, que es Jesucristo. Y entra al templo. Es decir, entra a la casa de Dios. Ya no está al margen de Dios, sino que está en la presencia de Dios. Ya no está al margen del camino, sino que está en el camino, que es Jesucristo. Y comienza a alabar y bendecir el santo nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos capaces de darle a Jesús a una persona y esa persona lo recibe, esa persona comienza a cambiar y comienza a cambiar y cambia para siempre. El libro de los Hechos de los Apóstoles se continúa en el día de hoy. Necesitamos hombres y mujeres que de verdad tomen en serio su cristianismo, que de verdad quieran ser apóstoles de Jesús. El apóstol es un enviado, es un misionero, es un mensajero, es un embajador del Evangelio. Necesitamos misioneros del Evangelio, embajadores del Evangelio, portavoces del Evangelio, micrófonos del Evangelio, que sigan llevando a este mundo paralizado por el pecado la buena nueva de salvación, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo
quiere cambiar los corazones y la vida de todos nosotros, y que si le damos una oportunidad con Él, vamos a encontrar la victoria que tanto anhela nuestro corazón y la vida nueva que Dios por amor le quiere dar a toda la humanidad. Así sea. Doy gracias a Dios por todos ustedes que ya son parte de los amigos del Padre Pedro Núñez a través de Facebook, y me encantaría, si ustedes, algunos de ustedes todavía no lo son, que por favor vayan a Facebook para ser amigos de este servidor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Y le estaré enviando frecuentemente meditaciones, pasajes bíblicos, para que ustedes sigan creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante todos los seres humanos. Y también tenemos muchísimos programas de este programa que hacemos aquí en EWTN, Conozca Primero su Fe Católica, en YouTube. Así que les invito para que vean esos programas yendo a youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pausa, pero hermanas y hermanos, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Benditos a Dios, y ya regresamos. Gracias por estar en sintonía con nosotros, con este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos, hermanos. En estos momentos, un correo. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo es posible que Marcos y Juan no mencionen nada sobre el nacimiento de Jesús? ¿Acaso no fue tan importante como los cristianos enseñan? Ernesto Juárez, México. Ernesto, muchísimas gracias, y qué bueno que te fijes que hay dos evangelistas que no hacen mención en absoluto del nacimiento de Jesús. ¿Por qué será? ¿Será acaso porque para ellos no fue tan importante? Pues sería una respuesta errónea totalmente. El nacimiento de Jesús fue algo trascendental, algo maravilloso, porque Jesús, si no hubiera venido al mundo, si no hubiera nacido de María Santísima, si no hubiera recibido el sí de parte de nuestra Santa Madre María, pues no hubiera habido salvación ni para ti ni para mí. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque el salario del pecado, dice San Pablo, la consecuencia del pecado es la muerte. Y no solamente muerte, le damos muerte a la presencia de Dios en nosotros cuando pecamos, es decir, lo apartamos de nuestra vida, pero muerte eterna, que es el infierno. Pero Jesús nace de María Santísima, y eso es algo maravilloso, bendito sea Dios, porque tanto nos amó Dios que dio a su único Hijo. Pero si bien es cierto que el nacimiento de Jesús es algo maravillosamente trascendental y necesario, estos dos apóstoles, Marcos y Juan, optan por no poner nada acerca del nacimiento de Jesús para hablar de algo que para ellos es tremendamente importante en relación a quién es Jesús. Lo que ellos quieren presentar no tanto es que el nacimiento de Jesús es importante para nosotros, pero quieren hablar de la trascendencia de Jesús como la persona más importante de todo el universo, porque al fin y al cabo Jesús, si bien es cierto que es totalmente hombre, Jesús es totalmente Dios. Y eso es precisamente lo que estos dos evangelistas, grandes teólogos, quieren que nosotros podamos entender. En el Evangelio según San Marcos, primero que todo, lo que hace Marcos es darnos a entender de que Jesús no viene por su propia cuenta. Para los judíos, el que alguien patentizara o el que alguien diera testimonio de una persona era supremamente importante. Yo no puedo ir a ninguna parte siendo judío en aquellos tiempos y decir, bueno, yo soy el Padre Pedro Núñez, yo trabajo en EWTN y yo soy predicador o lo que sea. No, yo tengo que tener a una persona que dé constancia de que yo soy realmente esa persona y que hago lo que yo digo que yo hago. Para los judíos era muy importante eso. En el caso de Jesús, es Juan Bautista quien da testimonio de Jesús. Es Juan Bautista quien va a dar a conocer y dar testimonio de la importancia de Jesús. Juan Bautista es el primer profeta del Nuevo Testamento y es el eslabón entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No había habido un profeta en más de 450 años. Un profeta es uno que habla en el nombre de Dios. Y Juan Bautista
va a hablar en el nombre de Dios acerca de Jesús. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 7, dice, Juan proclamaba este mensaje, detrás de mí, viene uno que es más importante que yo. Yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Aunque fuera arrodillándome ante él, yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con fuego y en el Espíritu Santo. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. Tanto así que dice Juan Bautista a él, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el Evangelio según San Juan. Eso es lo primero, dar testimonio de que Jesús realmente es el Mesías, de que Jesús verdaderamente es el esperado de los tiempos, de que Jesús verdaderamente es el enviado de Dios. Lo segundo que es importante en el Evangelio según San Marcos es lo siguiente, que Jesús abre las puertas del cielo a través del bautismo. Jesús va al río Jordán y se deja bautizar por Juan. Eso es lo segundo importante que Marcos quiere enfatizar en su evangelio, que Jesús es el que viene para abrir las puertas del cielo, que Jesús es el que viene para hacer el camino que nos conduce a la gloria del Padre. Y lo tercero importante es que Jesús es el príncipe de paz. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios, estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás, vivía entre animales salvajes. La profecía de Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 9, habrá paz en la tierra. El niño pequeño meterá su mano en el hoyo de la serpiente y ésta no le hará daño. Para que se cumpla la profecía del Antiguo Testamento del Mesías, ese Mesías tiene que ser paz, tiene que ser el príncipe de la paz, tiene que reconciliar y no solamente a la humanidad y a toda la creación, pero a toda la creación con Dios. Por eso dice, vivía entre animales salvajes y los ángeles, que representan a Dios, los ángeles le servían. Y el Evangelio según San Juan, y desafortunadamente pues no tenemos tiempo para esto, son 3 momentos también importantes que Juan utiliza en vez de utilizar el nacimiento. Primero, que Jesús es la Pascua, es decir, Él es la Pascua y Él es también el sacerdote. Él es el que va al templo, Evangelio según San Juan, capítulo 2, y el que dice en el templo lo siguiente, fíjense qué hermoso, dice la palabra de Dios lo siguiente acerca de Juan, destruyan este templo, acerca de Jesús, destruyan este templo y en 3 días yo le daré vida. Él es el sacerdote, Él es el sacerdote. Si bien es cierto que Él es el sumo sacerdote, Él es también el manjar, Él es el maná, Él es el pan vivo bajado del cielo, y esto lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, donde dice, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá para siempre, vivirá, permanecerá en mí y yo en él. Y finalmente, Jesús es el que se entrega como cordero, Él es la Pascua, es decir, el paso entre nosotros y la tierra prometida que es el cielo. Se entrega como víctima expiatoria, en la misma forma en que los corderos se entregaban a Dios como víctima. Jesús sube al templo, sube a Jerusalén para su pasión, para su crucifixión, para su muerte y sí, para su resurrección. Y Él es el que va a asumir sobre sus espaldas el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6. Por sus llagas hemos sido sanados. Y Jesús se entrega, deja que lo crucifiquen precisamente a la misma hora en que los corderos en el templo eran ofrecidos al Padre por expiación de los pecados de aquellos que pedían perdón. Jesús se convierte, por lo tanto, en la víctima expiatoria por tus pecados y los míos también. En estos momentos, otro correo. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿Jesús existió desde siempre? Si es así, entonces no tiene sentido decir que nació de la Virgen, pues Él siempre ha sido. Robert Fernández, San Francisco, California. Roberto, interesante, otra pregunta interesante. Estamos haciendo preguntas muy buenas. Jesús es completamente divino y Jesús es completamente humano. En Jesús hay 2 naturalezas. Y eso pues es una de las cosas que ha enseñado la Iglesia desde prácticamente su principio. En Jesús hay 2 naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesús como Hijo de Dios vive en la eternidad, no tiene principio, no tiene fin. Jesús es Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad,
La segunda persona de la Santísima Trinidad es Dios. En Dios hay tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La segunda persona de la Santísima Trinidad es el Hijo, y el Hijo es eterno. Pero el Hijo toma un cuerpo como el tuyo y como el mío. Nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Él compartía, ¿él quién? Jesús, el Hijo de Dios que vive. Él compartía la naturaleza divina. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un hombre perfecto, pero no es Dios. Jesús es Dios, igual a Dios, con propio derecho. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en condición humana se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte en la cruz. Toma un cuerpo como el tuyo y como el mío. Por lo tanto, Jesús nace en el tiempo y nace de María Santísima. Entonces, sí podemos hablar de Jesús que nace en el tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús se reviste de un cuerpo. Jesús es concebido en el vientre de su Santísima Madre, y por eso es que decimos que no solamente Jesús nace en el tiempo, pero Jesús también es hijo de María Santísima, y María Santísima, por ser madre de Jesús, es también madre de Dios. ¡Qué maravilla! Otro correo, adelante, por favor. Padre, ¿cómo es posible que cuando más cercanas a Jesús se encontraban las personas, menos escritos de ellos aportaron al canon de la Biblia? Para ser exactos, el 79% del Nuevo Testamento procede de hombres que jamás conocieron a Jesús. Explique, por favor. Julio Buenaventura, Madrid. Julio, qué preciso eres, y felicidades, porque has podido calcular el número de personas que han escrito en la Biblia que estuvieron cerca de Jesús y los que no. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Julio. ¿No conoces tú ningún historiador que ha escrito sobre una persona que nunca ha conocido? ¿No conoces a ningún conferencista que nunca ha visto a una persona o ha ido a un país en particular y sin embargo tiene toda la propiedad y autoridad para hablar de esa persona o hablar de ese país porque ha estudiado todo lo referente a esa persona o ese país? Lo mismo con los que escribieron los diferentes libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Incluso San Pablo, incluso Marcos, incluso Lucas y tantos otros, ¿verdad? Pues ellos lo que hacían era que estaban cerca de las personas que sí estuvieron con Jesús, que sí caminaron con Jesús, que sí escucharon a Jesús, que sí vieron las obras portentosas, las obras maravillosas que hacía Jesús, porque Él es Dios. Y estas personas que escucharon comenzaron a escribir. Tenemos que recordarnos, hermanos, tenemos que recordar, Julio, que no todas las personas que caminaron con Jesús, que conocieron a Jesús y que compartieron vida con Jesús, podían escribir o podían leer. Pero sí había lo que se llamaba la tradición oral. Antes de que cualquier cosa fue escrita, se dijo primero, se hablaba primero. Por eso es que nosotros católicos creemos en dos tipos de tradiciones. La tradición oral, que es lo que se comunica verbalmente de una persona a otra, y la tradición escrita, que es lo que está contenido en la Santa Biblia. Así, cuando hablamos de tradición, no estamos diciendo necesariamente que es lo que hizo abuelita, lo que hizo tío Juan o el primo Perico, pero es lo que se dijo de boca en boca, que hasta hoy día la Iglesia guarda como una reserva de fe. Y por eso es que la Iglesia puede hacer lo que se llama reflexión teológica basada en lo que es la tradición escrita, que es la Santa Biblia, y la tradición oral, que es lo que se dijo desde el principio de Jesús y que realmente nunca fue escrito. Tanto así que dice el evangelista Juan en su último capítulo, capítulo 21 del Evangelio según San Juan, que muchas otras cosas más hizo Jesús. Si se fueran a escribir todas las cosas que Él hizo y que Él dijo, no habrían suficientes libros en este mundo para almacenar tanto material. Entonces, lo importante es estar consciente de que los que escribieron el Nuevo Testamento eran personas que estaban muy cerca de aquellos que sí caminaron y experimentaron el poder sanador y transformador de Cristo Jesús. Y lo que escribieron, pues está de acuerdo a lo que dijo e hizo Jesús. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios, los ponemos juntos, especialmente los 3 sinópticos, son prácticamente lo mismo y hablan del mismo mensaje. Así que qué maravilla que lo que encontramos en la Santa Biblia es cierto y es pues palabra de Dios
hermanos. En estos momentos vamos a ir a una pausa, pero como de costumbre, regresamos rápido en cuestión de segundos, así que hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea el Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y estaba arreglando mi saco para lucir presentable delante de ustedes. Es un gusto estar con ustedes, hermanas y hermanos. Y qué bueno que están con nosotros de nuevo en esta faceta de este programa, Conozca Primero su Fe Católica. Gracias por estar con nosotros. En estos momentos vamos a ir al correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, el credo, profesión de fe que los creyentes católicos recitan cada domingo, no fue elaborado por Jesús ni tampoco por sus discípulos. ¿Por qué? Sergio, Nicaragua. Sergio, el Señor Jesús nos da a nosotros las enseñanzas básicas para nuestra salvación. Y esto es maravilloso. De nuevo, si Jesús hubiera tenido que decir todo referente a Dios o todo referente a su persona, nunca hubiera terminado. Él estuvo con nosotros solamente 3 años y Él dejó lo básico para nuestra salvación. Pero no solamente dejó lo básico para que nosotros, a través de eso que Él nos había dejado, pudiéramos encaminarnos en el camino de Jesús, que es el camino de la salvación y la vida, porque solamente Él salva. Según Él nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Nadie, que eso bien claro. Confucio no salva, Mahoma no salva. El único que salva es Jesucristo, de ahí no hay otro. Nos dice la palabra de Dios, sin embargo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, Evangelio según San Juan, capítulo 16, que Jesús promete Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la iglesia, al recibir el Espíritu Santo de Dios, que es el Paráclito, que es el santificador, el que nos santifica, el que nos lleva a una relación cada vez más íntima y estrecha con Jesús, nos pueda enseñar realmente, nos pueda abrir el entendimiento verdaderamente. ¿Para qué? Para que las enseñanzas de Jesús las podamos no solamente practicar, pero enseñar de tal manera que no haya confusión al enseñarlas, sino que sean verdaderamente venidas del mismo Jesucristo. Hoy día hay tantas interpretaciones sobre la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se han dejado llevar por otras teorías y por otras enseñanzas, como dice San Pablo en su carta a los Efesios, y se han ido al error. Y de ahí la importancia que Jesús le da a la iglesia Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos enseñe la verdad y la verdad nos haga libres. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo, aún tengo muchas cosas más que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Cuando Él venga, el Espíritu de la verdad, los guiará a todos en el camino de la verdad. Palabra del Señor. El credo de los apóstoles se formuló primeramente para que la gente de aquel entonces y nosotros también supiéramos cuáles eran las verdades básicas de la fe y poder vivir según esas verdades y no desviarnos de ellas. Y después el credo que conocemos como el credo de Nicea, que se verificó, se ratificó en el concilio de Nicea. ¿Para qué? De nuevo, para que nosotros conociéramos la verdad dada a nosotros por el mismo Jesús a su iglesia, y para que esas verdades nosotros las pudiéramos aplicar sin irnos a una desviación que conocemos como herejía. Una herejía es algo que va en contra de la doctrina de Jesús dada a nosotros por la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué privilegio tenemos nosotros de tener a la Iglesia Católica como madre y como maestra que nos enseña a través del credo de los apóstoles y el credo de Nicea, el camino recto que nos lleva a la salvación, que al fin y al cabo son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Otro correo, adelante, por favor. Padre Pedro, la Inmaculada Concepción, un dogma de fe fundamental de la Iglesia Católica, no fue impuesto a los creyentes hasta el año 1854. ¿Por qué? Eliseo Mendieta, Panamá. Porque, de nuevo, la Iglesia, impulsada por el Espíritu Santo, hace lo que se llama reflexión teológica. Es decir, aquí está la enseñanza de Jesús. ¿Qué es realmente lo que el Señor Jesús nos está enseñando a través de esta maravillosa enseñanza?
La Inmaculada Concepción, lo que quiere decir es que María, desde el momento de su concepción, fue inmaculada, sin manchas, sin pecado. ¿Por qué? Porque si María hubiera puesto sus ojos en Satanás, aunque sea por un momento, ya no podía ser el tabernáculo puro y limpio que Dios necesitaba para nacer. Dios es puro, Dios es limpio. Y si Dios entra en algo que no es limpio o puro, entonces no puede habitar en él. El pecado y la gracia no pueden cohabitar. Tú no puedes estar medianamente embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada. O estás en gracia a Dios o no estás en gracia a Dios. O estás en estado de pureza o estás en estado de suciedad o de pecado. Jesús necesitaba un vaso limpio. Jesús necesitaba un instrumento limpio, sometido, dócil a la voluntad de Dios. Y esa persona, la única, es María Santísima, que fue preservada por el mismo Dios. ¿Para qué? Para ser santa e inmaculada, como la misma iglesia de Jesucristo un día va a ser. Dice la palabra de Dios que Jesús se va a presentar a sí mismo una iglesia santa, inmaculada, sin manchas y sin arrugas. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del sacrificio de Él mismo en una cruz en el Calvario, que da su sangre. ¿Para qué? Para que la iglesia sea santa. Nosotros vamos a ser santos. ¿A través de qué? A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y tal vez nos cueste, y tal vez tengamos que pasar por el purgatorio, estar mucho tiempo en el purgatorio, pero un día, benditos a Dios, vamos a alcanzar la santidad. La Iglesia Católica reconoce que María es ese vaso limpio, puro, transparente, donde Jesús habita. Y ese vaso puro, limpio, transparente, ha sido inmaculado, ha sido santo desde su concepción y para toda la eternidad. No que María sea Dios, pero María es la mujer más perfecta en las manos de Dios y por lo tanto la escogida por el mismo Dios y preservada por el mismo Dios para dar a luz a ese que es el Verbo hecho carne, que es Jesucristo. La teología de la Iglesia Católica es nítida, hermanos, es bella. Ojalá que la entendamos más y más a medida que pasa el tiempo. Otro correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, si el Papa sucesor de Pedro no fue oficialmente infalible hasta que lo decretó Pío IX en el año 1870, ¿eso quiere decir que antes de esa fecha ningún Papa fue infalible? Anónimo. Incorrecto. No, en absoluto. Lo que está diciendo ese dogma es que el Papa, sucesor de Pedro, es infalible. Desde el primer Papa hasta el último que habrá al fin del mundo. El Papa, sucesor de Pedro, cuando habla ex cátedra, es decir, desde la silla de Pedro, es decir, con la autoridad de Pedro, el primer Papa, ese Papa no puede cometer error en cuestiones de moral y en cuestiones de fe. ¿Por qué? Porque si el Papa cometiera error en cuestiones de fe, por ejemplo, el decir que en Jesucristo no hay dos naturalezas, la divina y la humana, estaría yendo en contra del mejor interés de Jesús, que es el salvarnos a nosotros. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Pues unos creerían que Jesús fue un semidios, otros creerían que Jesús es el hombre perfecto pero que no es Dios, otros creerían que Jesús no hay que hacerle caso, pero al fin y al cabo a cualquier líder religioso se le puede hacer caso y se formaría, como dice en mi país, un tremendo arroz con mango, que es lo que Dios hace a través de la iglesia, enseñarnos la única verdad que es Él. Y cuando la Biblia nos habla acerca de que Jesús le da autoridad a Pedro, le da también la potestad para enseñar en el mismo nombre de Jesucristo. Y por eso es que le envía Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda enseñar la verdad y la verdad nos haga libres. De nuevo, en cualquier otra materia, el Papa puede cometer errores y errores garrafales. Cuando dice, por ejemplo, que, no sé, que Estados Unidos no es uno de los países más importantes del mundo, o cuando dice, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Que el mundo es cuadrado y no es redondo. Pues el Papa puede equivocarse, y los papas se han equivocado muchísimas veces.
y se seguirán equivocando porque son seres humanos como tú y como yo. Ahora, en cuestiones de fe y de moral, el Papa nunca, jamás se podrá equivocar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios guiando al Papa para que enseñe la verdad. ¿Y quién es la verdad? Al fin y al cabo, nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y por eso es que el Papa tiene que enseñar la verdad para que vayamos a Jesús y Jesús nos lleve al Padre. Tenemos en estos momentos una pausa, hermanos y hermanos, pero regresamos rapidito. Así que por favor, no se vayan muy lejos. Sí, quédense con nosotros. Gracias. Y alabado el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús. Qué gusto, hermanos, el poder estar con ustedes en este programa Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Hace poco, en un funeral, escuché al sacerdote decir que Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió. ¿Es eso cierto? Si Jesús lloró, ¿era acaso que no tenía suficiente fe en que Dios lo va a resucitar? Felipe Casablanca, Washington. Felipe, Jesús es resurrección. Jesús es la resurrección. Es a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús que nosotros podemos experimentar vida nueva después de la muerte en este mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 35. ¿Qué es lo que Jesús dice? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. La muerte no es el fin para el ser humano. La muerte, si estamos en Cristo Jesús, si estamos cimentados en Cristo Jesús, si estamos en estado de gracia cuando morimos, la muerte es el principio de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Si Jesús es resurrección y vida, entonces ¿por qué Jesús llora? Y este es el versículo más corto que encontramos en la Santa Biblia, compuesto usualmente de dos palabras. Se digo usualmente porque a veces son tres, y Jesús lloró, pero usualmente son dos palabras. Jesús lloró. ¿Y por qué Jesús llora? Si Jesús es resurrección y vida, si Jesús es Dios, ¿por qué Jesús llora? Pues Jesús llora por dos razones primordiales. Primero, porque la ausencia material de un ser querido, cuando esa persona se va, cuando esa persona muere, o cuando esa persona se va de viaje por un largo tiempo, hay un vacío en el corazón, ¿no es cierto? Y Jesús era totalmente humano. Jesús era totalmente divino, pero Jesús también tenía su naturaleza humana. Y como humano, como ser humano, Jesús padecía, Jesús tenía dolores, Jesús experimentaba necesidad de otras personas. Y en este caso, cuando su amigo Lázaro muere, Jesús se siente triste. Y como consecuencia de su tristeza, Jesús llora. Y también Jesús llora, y según los teólogos, y esto pues tiene mucha razón, Jesús llora porque Jesús se identifica con el dolor de aquellos que estaban cerca de él, se identifica con el dolor de las hermanas de Lázaro, se identifica con el dolor de aquellos que eran amigos de Lázaro, y por lo tanto, al verlos llorar a ellos, él llora también. ¿No te ha pasado a ti alguna vez que cuando tú ves a alguna persona llorar, no solamente sientes compasión, pero que como todo tu interior se estremece y se te salen las lágrimas también? Pues esto le sucede a Jesús. Jesús lloró, no porque él no estaba convencido de la resurrección. Como dije anteriormente, Él es la resurrección y la vida, pero porque Él siente el vacío que deja la ausencia corporal o física de un amigo, y también porque siente el dolor de sus semejantes. Entonces, si Jesús lloró, qué bueno, tú y yo podemos en los momentos necesarios llorar también. Otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es cierto que la Santa Biblia fue escrita en más de un idioma? Yo pensaba que se había escrito en latín. Pido que por favor me saque de esta duda. Rogelio Rojas, República Dominicana. Rogelio, sí, realmente el latín fue usado mucho después de las lenguas madres que se usaron en la Santa Biblia. Y al latín lo usó San Jerónimo cuando tradujo
los idiomas que estaban en la Biblia, que contenían la Biblia, los tradujo al latín. Pero realmente los tres idiomas que se utilizaron para escribir la Biblia fue en el Antiguo Testamento, casi todos los libros, con excepción de 7, fue en hebreo, que era pues la lengua oficial de los judíos. Y digo excepción de 7 libros porque son los libros deuterocanónicos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y esos libros fueron escritos en griego. En el Nuevo Testamento, la Biblia se compone en 2 idiomas, el idioma griego y el idioma arameo. Hoy día, en nuestro idioma español, por ejemplo, toda la Biblia se ha traducido al idioma español, es decir, del griego y del hebreo también. Sin embargo, también del arameo, con excepción de algunas frases o de algunas palabras. Por ejemplo, la palabra Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir Señor, Señor, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se ha quedado en el idioma arameo. También la frase que Jesús dice cuando la niña está muerta, que le dice talita cum, que quiere decir niña, yo te digo levántate, también está en arameo. Y la otra es efetá, cuando le dice al sordo, le mete el dedo en los oídos y le dice efetá, que quiere decir ábranse, ábranse. Esas 3 frases o palabras están todavía en arameo y se conservan en la Biblia como tal. Así que muy interesante, pero de nuevo, la Biblia no fue escrito en sus orígenes en latín, sino que fue más tarde traducida de las lenguas madres al latín por el famoso Santo Jerónimo. Tenemos muchísimas preguntas y muchísimas gracias por sus cartas, por sus llamadas. En fin, ustedes son los que hacen posible este programa y doy gracias a Dios desde lo profundo de mi ser por todos y cada uno de ustedes, aquellos que escriben, aquellos que llaman y aquellos de ustedes que escuchan, no solamente para internalizar la palabra de Dios, pero para compartirla después. Antonio Granados de Long Island dice que una persona amiga enseña y es parte de un grupo de cursillistas y él pregunta si esa persona puede dar rollos no estando en gracia a Dios. Pues, ¿cómo predicar la palabra de Dios si no estoy viviendo la palabra de Dios? Entonces es importante, Antonio, decirle a ese amigo tuyo que debe de confesarse y debe de enmendar su vida para lo que él enseñe o predique esté de acuerdo con su forma de vivir su cristianismo. Susana de Houston, Texas, dice que le explique la relación que hay entre la Virgen María y Pentecostés, pues la Virgen María fue una de las grandes discípulas de Jesús y los discípulos de Jesús estaban reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés y María Santísima estaba junto con los discípulos del Señor en ese día maravilloso de la venida del Espíritu Santo. Rogelio de Ecuador pregunta, ¿dónde dice la Biblia que estamos en batalla espiritual? Si vamos a la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, vemos precisamente que San Pablo habla acerca de la batalla espiritual en que estamos nosotros, comenzando con el versículo 13, dice, por eso pónganse la armadura de Dios para en el día malo poder resistir y mantenerse en las filas valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza y estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Estamos en guerra, pero Jesucristo ha vencido y ha ganado la victoria. Rosa de Virginia dice que hace 3 años falleció su padre, pero siente que se fue de viaje y que no está muerto. Si este sentimiento está bien, pues definitivamente se fue de viaje, se fue para la gloria, para la presencia de Dios, y un día Rosa va a contemplar a su papá, pero lo más importante es que va a contemplar al Rey y Señor de tu corazón y del mío, que es Jesucristo nuestro Salvador. Giovanni de Atlanta, Georgia, pregunta ¿cuántos juicios hay? Pues hay 2 juicios para todos nosotros. Uno que es el juicio personal, en que el mismo Rey, Jesucristo, nos va a separar de un grupo y del otro. Las ovejas y los machos cabríos, es el primer juicio. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 25. Y el otro juicio es el juicio universal, en que unos irán para el infierno y otros irán a la presencia de Dios en el cielo. Ese es lo que realmente estamos llamados a creer. Y claro, muchos de nosotros tenemos que pasar por purgatorio, pero un día nuestra será la corona de la victoria, que es el cielo. Carmina Aguirre de Dallas dice que una amiga está desesperada, tiene problemas con una niña, su hija de 13 años,
quien es violenta y le pega a su madre, ¿qué hacer con ella? Pues la misma forma, hermanos, en que un niño puede llamar a la policía y decir, mira, mi papá, mi mamá me está pegando, la mamá o el papá tiene el derecho también de hacer lo mismo, y no para lastimar terriblemente a esa criatura, pero para buscar ayuda. Si tú no puedes dar ayuda a tu hija, a tu hijo, busca autoridad del Estado, del gobierno, que sí pueda hacerlo. Y tal vez a través de facilidades psicológicas, de ayuda espiritual, etcétera, esa criatura puede sacar la violencia que tiene por dentro y comenzar de nuevo, pero no la llevas a casa de inmediato. ¿Por qué? Porque va a seguir en las mismas andanzas. María González de California dice, ¿cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica e iglesias cristianas, es decir, no católicas? La gran diferencia, la más básica, la más elemental, es que la Iglesia Católica es establecida por Jesús, es voluntad de Dios, y las demás son establecidas por hombres o por mujeres en algún momento de la historia, en algún tiempo del mundo. Desafortunadamente, hermanas y hermanos, tenemos muchísimas más preguntas y llamadas, pero no tenemos tiempo para contestarlas. En un futuro, Dios mediante, tengan paciencia con nosotros, trataremos de hacer lo mejor posible. Quiero dar las gracias a todos ustedes por sus oraciones. Yo voy a muchísimos lugares y escucho muchísimos de ustedes como están orando por EWTN y por este programa en particular. Les exhorto, les invito, les animo para que apoyen también económicamente a la obra de EWTN, para que podamos ir llevando al mundo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en abundancia en este día por siempre y los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.